10 comunas más importantes del país están generando pronósticos de lado y lado, y vamos a darle un vistazo también a lo que debiéramos esperar en cuanto a la participación de los jóvenes, que pasaron a engrosar y de forma bien importante nuestro padrón electoral. Todo con miras a lo que ocurrirá este domingo en estas elecciones municipales 2012. Bienvenidos a Vía Pública. Con el auspicio de TVHD de Claro, todo se ve más claro. No te pierdas You Win de tarjeta Ripley. Presentamos Vía Pública. Listo para comenzar el programa de esta noche. Voy a presentar a quienes nos acompañan. Está don José Francisco García, coordinador de políticas públicas, abogado, magíster en Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Voy a leer todo su currículum. Postítulo en Economía y Finanzas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, máster en Derecho, y así podría seguir. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy buenas noches. Vamos a decir? Para los amigos. Para los amigos. Así es. Doña Marta Lago, fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile, y además panelista de Estado Nacional. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Mucho gusto. Y don Luis Felipe San Martín, que además de ser ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es el director del Instituto Nacional de la Juventud. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay varias cosas que me gustaría revisar con ustedes, porque a 48 horas de las elecciones está todo el mundo ahí muy temeroso, pero la primera que me salta aquí arriba de la mesa, la tocamos a comienzo de semana, la voy a volver a abordar hoy, es que cuando estamos ya a la vuelta de la esquina de las elecciones aparece de vuelta la discusión sobre si era necesario no tener voto voluntario, y empiezan o los arrepentidos o los nuevos análisis sobre que en realidad debió haber sido inscripción automática y voto obligatorio. Parto contigo. Cheche. Yo creo que yo al menos me siento incómodo con el debate que se ha formado, en el sentido de que efectivamente hay buenos argumentos normativos de quienes defienden el voto obligatorio, pero ese ya fue un debate que se tuvo en la reforma constitucional que aprobó la presidenta Bachelet. Si ni siquiera es la inscripción automática del voto voluntario, de los que nos movilizamos en ese momento, un grupito, digamos, en lo que llamamos por algunos demasiado sofisticado esto de Salvemos la Democracia. Pero los que estuvimos impulsando la inscripción automática del voto voluntario que se implementara, básicamente lo que hacíamos era cumplir la promesa que en la reforma constitucional del año 2009, aprobado en el mandato de la presidenta Bachelet, ya era el consenso que se había tenido en esa época, digamos. Y no sé, esto que a los católicos les gusta decir de los arrepentidos se dan el reino en los cielos, ya es un problema político de autoridades políticas que tienen que enfrentar a sus electores con este discurso, y me temo que es simplemente un reflejo de tal vez intereses políticos, digamos, que tengan, pero el debate de voto voluntario, retrotraerlo, cuestionarlo, deslegitimarlo, a mí me parece un poco una niñería. ¿Siente que se deslegitimó, Marta, con ese no sé cómo denominarlo, porque no fue un debate, fue un arrebato más bien? Mira, yo creo que el día lunes van a empezar a diseñarse las propuestas de reforma a la ley del voto voluntario. Ah, interesante esto, a ver. Sí, yo creo que esto viene, o sea, van a haber todo tipo de arreglos, cuando arreglan los puentes, cuando se inundan, o las pasarelas que se caen. Bueno, este es el equivalente, digamos, ¿no es cierto?, de estas leyes que se hacen y que la construcción queda un poquitito de dilucha. Ahora, perdona, paréntesis. Por eso mismo que se prueba también una modificación de esta naturaleza en una elección como esta, y no en una elección de mayor trascendencia, que puede ser una elección presidencial, porque en Chile tenemos dos momentos en que hay elecciones, o alcalde y concejales, o presidencial y parlamentaria juntos, digamos. Claro, pero lo que yo encuentro notable, que estábamos comentando antes que empezara el programa, se hacen estudios gigantes sobre la droga, la delincuencia, la juventud, todos los temas, salvo sobre este. 0 estudios. No hay ningún estudio que haya hecho el Estado chileno para ver cuáles son las consecuencias del voto voluntario, para poner a disposición de los parlamentarios, los políticos, los partidos, para la discusión de la ley. Las conclusiones se sacaron sobre votos sobre informaciones que venían de terceros. Fundamentalmente hechas por universidades, por ejemplo. No, pero da lo mismo, centros de estudio, claro, think tanks, universidades y qué sé yo, que no fueron, no necesariamente estudios diseñados para averiguar eso, sino que estudios que contenían un pedacito que tenía que ver con el tema.
Entonces tú dices, bueno, esta es una cuestión tan trascendental para la estabilidad de la democracia, y resulta que todo el mundo está diciendo, uy, ¿qué va a pasar el domingo? Pero por Dios, ¿qué va a pasar con los jóvenes? Aquí hay una incertidumbre. Entonces, ¿cómo legislamos para tener incertidumbre? Esa es una cuestión que a uno le dice, como ciudadana, dice, bueno, perdón, ¿legislamos para tener incertidumbre o legislamos para tener certidumbre? Lo lógico sería que fuera al revés, ¿no es cierto? Y sin embargo, estamos en este proceso como de retroceso. Por si acá nos va mal, mejor decir antes que en realidad yo estoy un poco arrepentido del cuento. ¿Tienes la sensación tú que este arrebato, como le digo yo, se hizo porque algunos parece que le pusieron las pilas a la calculadora, que antiguo, que además que ochentero, ponerle pilas a la calculadora, o tomaron el celular y sacaron el cálculo con su aplicación de calculadora y se dieron cuenta de que en realidad parece que no les beneficia? Los que están criticando que ahora el voto sea voluntario. Sí, absolutamente. Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que la inscripción automática y el voto voluntario llegó para quedarse por un largo tiempo. No sé si eternamente, porque ni una reforma política es eterna. Yo creo que hay otras reformas políticas que se van a hacer antes, que son importantes, estructurales, que tienen más que ver con el sistema electoral, con el límite de las reelecciones, antes que volvamos a tocar el sistema de la inscripción automática y el voto voluntario, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy de los partidarios, fervientes partidarios de antes de que se aprobara la ley, y muy contento que se aprobara, porque yo concibo el voto como un deber cívico, no como una obligación jurídica, y siento que esta apatía y este desinterés que hay muchas veces por los electores de acercarse a las urnas, sobre todo de los jóvenes, no se soluciona obligándolos, sino que se soluciona principalmente con otras reformas que son mucho más estructurales, que tienen que ver con educación cívica y con despertar el interés en lo público, en lo que ocurre en la comuna, en lo que ocurre alrededor de las personas, para que después, con ese interés y con esa información necesaria para ser un ciudadano responsable, acercarse a votar. Ahora, con respecto a este debate en particular, este debate yo lo he escuchado principalmente en la oposición. Se ocupan muchos datos que no tienen ningún asidero, en estudios también, que lo conversábamos antes, con respecto, por ejemplo, que hay una suposición también de la oposición que dice, miren, la verdad es que con voto voluntario votan más los ricos que los pobres, entonces ellos asumen que los pobres son más de izquierda que los ricos, cosa que también es falsa, porque la UDI, por ejemplo, y RN tienen muchas comunas populares que son también gigantes, por ejemplo, la Alianza Hoy Día tiene Puente Alto, Cerro Navia, etcétera. Entonces se hacen todo un tipo de suposiciones que al final son, para mi gusto, no son más que parte de este juego que se hace justo antes de las elecciones, a 5 días, poniéndose el parche antes de todas las heridas posibles, para después, pase lo que pase el domingo, salir triunfadores y echarle la culpa a alguien más que el partido mismo que no fue capaz de convocar a los votantes. Y de generar una buena estrategia de diseño de campaña, Marta. Pero yo creo que hay, fíjate, un tema muy relevante en el tema del voto voluntario que los legisladores no consideraron y que se va a notar claramente este domingo, es que, por ejemplo, en Santo Domingo hay un candidato, alcalde. Con el voto voluntario, ese candidato a alcalde puede ser elegido con 3 votos. Él con 2 y un voto en contra, o una abstención. Entonces, ese es el problema del voto voluntario. Podemos tener comunas donde la representatividad de las personas elegidas, que sean elegidas con el 80% de los votos, de 10 votos. Ese es el problema del voto voluntario. Es la calidad de la representatividad que se produce cuando tú no tienes competencia electoral. Entonces, cuando hay 80% de los alcaldes que se presentan a la reelección, porque hizo ley de voto voluntario y no se hizo ninguna otra reforma, tampoco se reformó la ley electoral y gana el que tiene la mitad más uno de los votos emitidos. Entonces, claro, la combinación de las reglas hace que el alcalde de Santo Domingo pueda ser elegido con 3 votos. Sí, entonces está bien, porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que vamos a tener comunas donde van a haber señores que van a ser elegidos con 80% de los votos y va a haber una baja considerable en la votación de esa comuna respecto de su resultado histórico, porque resulta que en esa comuna todo el mundo sabe que el alcalde va a ser reelegido. Entonces, ¿para qué ir a votar? Bueno, por otra parte, van a haber otras comunas donde se va a incorporar una cantidad astronómica de gente joven, porque hay competencia, y la gente joven que se va a incorporar va a ser la gente más pudiente, y la gente que va a dejar de votar va a ser la gente menos pudiente. Entonces, los impactos van a ser muy variados. Tú no vas a poder hablar del impacto nacional. Luego que la gente menos pudiente no votaba. No, vas a tener que hablar. No, yo estoy hablando con respecto a la comparación con la última elección municipal. Y depende, perdona Marta, y aquí ayúdame, José, que depende mucho además
de cada comuna. No se puede comparar una elección municipal en términos nacionales con una elección parlamentaria, una elección presidencial. Completamente de acuerdo. Además, lo que pasa es que además la Marta aquí ha metido, digamos, por lo menos 2 o 3 caricaturas en su análisis que, entre otras cosas, nosotros afortunadamente recién vamos a poder empezar a medir el efecto del voto voluntario domingo. ¿Te puedo citar el lunes? Por favor, Okay. Este domingo, ¿no? Porque el lunes te voy a citar. a mí me encantaría ver tu alcalde de Santo Domingo 3 votos, o sea, eso va a quedar para la historia, digamos, del análisis político. Pero en realidad, lo que uno tiene que ver es decir, mire, ojo, en los países donde uno tiene voto voluntario, en elecciones locales, uno tiene niveles de votación en países desarrollados de niveles de 50, 60%, y va a ser muy parecido a lo que pasa en Chile, digamos. Y el otro gran cuento que yo creo que se ha dicho acá, es que aquí no hubo absolutamente ningún estudio, aquí como que los académicos han estado durmiendo, digamos, hace 10 años atrás. Y es cierto que las políticas públicas requieren, obviamente, ciertos estudios y evaluación, y Chile es un país... ¿Estás defendiendo la concertación? Y Chile es un país que ha estado poco, digamos, amigo de las evaluaciones. Pero Marta no nos puede decir, digamos, de que aquí no ha habido un debate profundo. Esto es como la legalización de las drogas. Es cierto que se requieren decisiones empíricas de si estamos a favor de legalizar las drogas o no, pero aquí hay aspectos normativos respecto de cuestiones sustanciales, digamos. O sea, o uno cree, digamos, que los individuos tienen ciertos derechos, entre ellos el voto voluntario, entre ellos el consumo a la droga, digamos, si yo soy mayor de edad y no genero ninguna externalidad, o no. Y es cierto que la evidencia empírica nos va a llegar cierta información, pero por más evidencia empírica que hayamos tenido, digamos, del voto voluntario, y estoy de acuerdo con Luis Felipe, y aquí también se ha armado todo un cuento con el análisis socioeconómico, digamos, del voto voluntario, porque no hay sistema más regresivo que el que teníamos antes en Chile. El peor. Ese es el peor que teníamos. Entonces yo encuentro increíble que la gente de la oposición venga a decir que ahora se escandalizan, cuando en realidad yo no entendía cuál era el punto, mantener el sistema antiguo que era absolutamente regresivo. La gente que se inscribía. Definamos bien regresivo para que no nos confundamos. Regresivo en el sentido de que los que se registraban en el sistema antiguo, cuando la inscripción era voluntaria, ahí uno podría ver un nivel de estratificación socioeconómico que ahora se neutraliza, digamos, ¿no? Y ahora va a depender de la política. Esto es lo más dramático del voto voluntario. Ahora los políticos van a tener que poner ideas sobre la mesa. Y probablemente las elecciones municipales, como bien decís tú, Juan Manuel, es un tema más complejo, porque en realidad uno no tiene una elección, ¿no? Tiene 350 elecciones. Claro, son muy distintas y depende de cada comuna, la realidad de cada comuna. Y hay otro momento que tiene que ver más no tanto a lo práctico, sino también al fondo del argumento, que tiene que ver con la legitimidad. Si al final, ¿por qué la representatividad es tan importante como la legitimidad que se le da al sistema? Y eso lo entiendo como la tranquilidad que tienen las personas o los electores una vez que votan, por aceptar los resultados y por aceptar que es la democracia, porque los sistemas electorales son muy distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un sistema electoral de la presidencia de Estados Unidos, donde el presidente puede ser electo sacando menos votos totales sumados que su contrincante. Votos populares versus voto electoral. Exactamente. Como lo denominan. Pero se percibe el sistema como legítimo porque la gente entiende las reglas del juego, la gente está informada y la gente lo acepta como tal. Y en el caso del voto voluntario, obviamente yo también estoy de acuerdo que encuentro una caricatura que haya votar 3 personas, pero si hubiese una comuna de 5 personas y hay 4 personas que deciden abstenerse, dentro del marco del voto voluntario, eso es una opción no ir a votar. Lo importante es que esa opción sea ejercida en conocimiento absoluto de lo que se está en juego, en conocimiento de las reglas del juego, en conocimiento de los programas, y si las personas efectivamente quieren abstenerse, siendo una opción y no por desconocimiento ni por falta de educación. Lo que pasa es que la Marta cita un ejemplo en el que se cruzan dos cosas, digamos. Se cruza este nuevo escenario de que aquí un solo claro, falta de eso, pero no que se resuelve, pero es otro tema, ¿no? Claro. Tiene que ver con el sistema No, electoral. estamos bien, pero lo que pasa no es que se cuando resuelve cambiando el sistema. Sí, no tiene nada que ver. Sí. No, pero el punto que yo digo es que los legisladores, cuando cambian una regla, tienen que considerar el impacto de las reglas antiguas que no cambian y cuál es el escenario final que le queda al elector. Porque si resulta que efectivamente la ley permite, yo no digo que vaya a suceder, el hecho grave que a mí me parece es que la ley permite que el alcalde de Santo Domingo sea elegido con 3 votos. No hay nadie que pudiera objetar en términos legales. Es cierto. Te fijas que eso suceda. Ahora, no va a suceder, obviamente. No va a suceder. El punto es no va a suceder, pero no hay ningún incentivo real para ir a votar esa elección. Puede llegar a un límite en el cual resulta que el alcalde no es elegido por la ciudadanía. Entonces me parece a mí que el sistema legal de un país tiene que asegurar, dar certitud de que las reglas del juego
tienen un mínimo, un piso que le entrega legitimidad al sistema. Pero porque quórum, si eso- por ejemplo, tu propuesta sería en ese sentido, por ejemplo, establecer un quórum mínimo. No, a ver, en muchos países no existe, o sea, la combinación de la mayoría simple sobre los votos válidos con el voto voluntario, creo que son 4 los países que lo tienen. O sea, nosotros tenemos una combinación aquí bastante explosiva. Ahora, aquí en Chile no va a pasar mucho porque la ley, los chilenos no cambian su comportamiento de la noche a la mañana, lo más probable es que todo se mantenga igual, pero podemos ir lentamente a situaciones complejas, donde se produzcan lugares donde la gente no vaya a votar y donde los representantes de esa gente sean unos señores que fueron elegidos entre gallo y medianoche entre 3 personas. Ya, pero eso soluciona con, ¿Te fijas? por ejemplo, Entonces, con cambiando la ley de primaria, el está tema bien, del financiamiento de la política, el tema del financiamiento de la... el punto. No, pero se requiere también- un marco legal, se hay- requiere un marco hay legal otras cosas que- Sí, pero ahí aterricemos esto porque aquí hay una cosa que es bastante evidente. Es una visión catastrofista, digamos. Que No, un no es poco- catastrofista, es estoy diciendo lo que la ley Marta. permite. No, la pero ley tú estás dando un permite. ejemplo, está diciendo como Estoy- un pero extremo. no, Está bien, pero por podría supuesto es ser el terremoto límite, de 20 el puntos, límite, puede no, ser, pero es que digamos, la pero- ley lo permite, si eso es lo grave, que la ley lo permita. Algo pasa en todo caso, más allá de este escenario que es extremo. No estoy diciendo que vaya a suceder, estoy diciendo que la ley lo permite, eso es lo que me parece grave. Es cierto, va a ser justo, no ha dicho que eso vaya a No, pasar. estoy sino diciendo dice que la ley lo permite. Algo, o sea, que eso podría ocurrir, no que vaya a ocurrir. No, por ejemplo, extremos podemos caracterizar. Obviamente, O sea, la cantidad de cosas extrañas que pueden ocurrir en los extremos en estas elecciones uno son tiene que muchas. minimizar, No, porque uno es tiene una que minimizar combinación. ciertos riesgos, porque aquí vamos al tema de fondo. No, pues es que lo que hagamos nosotros es que para mí esto no es un riesgo real. O sea, Porque además lo- la Marta No, sabe que en un pero ¿a ti no sistema te parece uninominal- normal que se presente un solo candidato a una elección? Pero eso es muy raro, No, pero porque eso eso es el caso en 350. Pero ya, por eso quiero decir... es como pensar que para las próximas presidenciales también se va a pero presentar una cabrón, persona. Déjenme avanzar. Yo estoy yendo al extremo, pero vamos a una cuestión que no es tan extrema. Hay comunas en las que se da tan por descontado que el alcalde va a ser reelecto y que no hay ningún incentivo para ir a Ahí votar va a porque bajar no le mucho la interesan los votación. candidatos concejales. Va a que la bajar verdad- mucho la votación. que ahí, Eso sí es una variable relevante. que por ahí supuesto. o sea, hay Ahora, partidos políticos, pobres perdona Marta, concejales, pobres perdona Marta, concejales que a hay todo partidos mismo. políticos, perdón, es que quiero completar esta Sí. idea, hay partidos políticos que abandonaron competencia. Claro. Hay comunas en las que no hay realmente competencia para los alcaldes. Entonces, en las comunas, por ejemplo, el sector oriente de Santiago, donde se da por descontado, que es Francisco Lamasa, que es Raúl Torrealba, lo que vaya a pasar en los Arnechea, está más o menos claro. Entonces, no se hizo un esfuerzo real por competir. Sí, pero que- no se hizo un esfuerzo real por competir, por ejemplo, Sí, pero el Peña problema es Lorena. por qué se da eso. Y en esos casos que tú nombraste, por ejemplo, en Las Condes, claramente se da por una opción de los electores. Ya, o sea, pero- no es algo que es inherente No, a la no es democracia. una opción de los electores. Lo que pasa hoy día que en Las Condes hoy día la ¿Opción de centro los electores? que en Las Condes hoy día la centro derecha saque o ponga cualquier candidato a la UIRN y saque el porcentaje que saque, efectivamente es porque hoy el electorado centro derecha está muy concentrado Sí, en pero esa comuna. lo que estoy diciendo es que el partido político decide abandonar esa pelea y no dar una pelea. Entonces, ¿dónde está el incentivo para generar competencia? Porque el de Santo Domingo es un extremo, pero hay otros que no son tan extremos que de todas formas sorprenden. Entonces, ahí no hay una pelea. El partido político inscribió por cumplir, para que no le digan que dejó completamente abandonada la comuna, donde no se gastó lucas, donde no hizo campaña, donde no ha estado el candidato prácticamente presente, o un saludo a la bandera, Pero Juan y Manuel, punto. ahí, Y eso... ahí tenemos un par de datos, A ver. digamos, que podemos entregar. Uno, si uno mira, por ejemplo, ya estos dos grandes alcaldes del sector oriente, en Las Condes y en Vitacura, el alcalde donde, de perdona, Torrealba... no cuestiono... No, en de ningún acuerdo, caso la que gestión de saque, ellos. por supuesto. Pero el alcalde de Torrealba, Porque además está bien evaluado, digamos. el año 2008, tuvo una pelea bastante dura, digamos, con el que ahora va de concejal, ¿no? Con Terrazo, Rafa Terraza. Y esa, que generó incertidumbre, digamos, muy interesante. Y lo segundo que tenemos, que nosotros ya sabemos, además, que las primeras reelecciones, o por algunas incumbencias, son... la votación es muy alta, pero ya a la segunda, tercera reelección, la capacidad, digamos, de reelegirse empieza a bajar. Eso es percibido o por la oposición o por tipos de la misma coalición o el mismo partido que quieren desafiarlo. Esto pasa no solamente en Chile, tú lo podéis ver en la historia, digamos, en España, en Inglaterra, donde tú queráis, digamos, empezáis a desafiar el liderazgo. Y la institución clave para gatillar eso, digamos, son las primarias, digamos. Entonces lo que tú deberías ver es que bueno, obviamente el límite a la reelección ayuda, pero el límite a la reelección es otro tipo de reforma que está muy cuestionado, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero me parece que las El primarias... límite de la reelección tiene como gran desventaja que el último periodo, el que puede ejercer una autoridad, hay un desincentivo total a hacer bien la pega. Bueno, Porque como ahí- sabe que no va a poder volver a postularse... Ahí hay estudios para los dos lados. O Porque sea, ningún efectivamente- presidente podría hacerlo nunca bien. No necesariamente porque el presidente es una cosa más trascendente, pero un parlamentario que ya sabe que es el Claro. último periodo y por lo tanto, digamos, ¿dónde está el Oye, incentivo para pero que yo vaya creo ahí? que hay un tema que donde la subyace. sanción es menor. Pero hay un tema que subyace, que no está tampoco en la agenda, que a mí me parece
relevante para la democracia y que esta crisis de representación que tenemos, porque digámoslo con toda tranquilidad, si teníamos 5 millones de personas que estaban afuera del padrón y que no participaban de nada, es porque realmente Chile fue construyendo una pequeña crisis de representación que se fue incrementando. Digámoslo con toda tranquilidad. Este país se quema por los 4 costados. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, se derrumba el modelo, va a decir la Marta ahora. Entonces, tú dices que yo hablo de caricatura. No, y pero, eso, tú lo dices, Marta, que yo hablo de caricatura. yo te muy atentamente siempre, pero hoy día me ha llamado la atención. Yo creo que la atomización que se produjo en la concertación al final del gobierno de Bachelet y la manera como se llegó a la elección presidencial es una de las características de una crisis de representación. Es decir, los partidos empiezan a partirse porque no logran representar el abanico de posibilidades que el elector busca. El elector no encuentra en el sistema político, por lo mismo que tú dices, porque abandona la lucha muchas veces y no compite, porque las reglas no le permiten competir como en circunstancias, digamos, más parejas, y por lo tanto el elector se queda fuera de las opciones. A mí me parece que la crisis de representación la crisis de representación está dada porque el elector que no vota hoy día no encuentra opciones en el sistema político que interpreten sus valores. Y yo creo que esas son las reglas que yo creo que hay que construir para que la democracia funcione bien. Pero yo insisto, independiente de las caricaturas o no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente el escenario que estás planteando es muy catastrofista y lo que tú dices yo no estoy planteando un escenario, estoy planteando problemática. No, el escenario actual, pero es que estoy planteando una problemática, no un escenario. Pero yo creo que hay como a contraargumentar eso. O sea, si lo que tú dices es cierto, van a pasar dos cosas entonces. Primero va a votar muy poca gente el domingo, cosa que yo creo que no va a pasar. No, nosotros hemos dicho que van a votar más de 7 millones de personas. Es que entonces claramente esos 7 millones de personas que sabe significar cuánto porcentaje del padrón. Incluso entre 55 y 59%. Y van a votar mucho más en número que las elecciones de 2008. O sea, ¿cómo va a haber una crisis 700.000 personas más. Entonces, ¿cómo va a haber una crisis de representación si es que efectivamente está votando más gente que antes que supuestamente empezara la crisis? Y lo segundo es que si lo que tú dices es cierto, lo que va a pasar es que como la elección municipal no cumple con esos cortapisas artificiales que tú estás denunciando, entonces debiese votar más personas en la municipal que en la parlamentaria. Pero y eso tampoco va a pasar. Los resultados. Nosotros hemos venido eligiendo un presidente de la República cada vez con 500.000 votos menos. La curva de número de personas que eligen al presidente de la República es una curva que va para abajo. Sí, pero ahora eso no lo llama. Ahora vamos a ver cómo cambia. Ahora va a subir. Ahora vamos a volver a subir. Entonces yo creo que lo que pasa es que hay que mirar la película a largo plazo. Pero Marta, mirar la lo que pasa es que por eso es que esta elección es tan importante porque ahora ahí entran de golpe unos además electores. Esta elección es importante por otra cosa. Yo creo que ahí también ahí voy a escribir de nuevo a la Marta. Si hay una elección, qué bueno, porque si no, imagínate la confusión. Imagínense, si hay una elección en la que no se cumple lo que está diciendo la Marta, es ahora. O sea, tú no tienes mayor diversidad en concejales, digamos. Olvídate, tú presentas tú decís en el fondo que el sistema, tú tratáis de presentar este día como el duopolio parlamentario como aplicado para estas elecciones. Tú decís en el fondo que, mire, la legitimidad de los votos presidenciales, y lo que probablemente vamos a ver ahora es que el declive en la participación electoral municipal, esa tendencia ahora se debiera romper. Todos más o menos están prediciendo y el argumento se va a romper. Pero no vamos a superar nunca la elección del año 2004. Nunca vamos a superar la elección del año 2004, porque ahí votaron 8 millones de personas. Pero además, la diversidad que tú tienes en la elección de concejales, digamos, es por lejos donde tú tienes la mayor variedad, la mayor multiplicidad, tanto así que yo además invitaría a la gente que le gusta el sistema proporcional para los parlamentarios que vean la sábana que hay en Arica, digamos, ¿no? Que eso demuestre, digamos, cuando uno tiene un sistema proporcional así en serio, ¿no? Ahora, pero, perdón. Es que digo, para tener alguna participación, porque si no yo podría estar viendo este programa de mi casa, ¿no? Para cerrar, no podría dejar solito. Que no alcanza a cerrar, que remata un poco lo que dice José Francisco, que lo que tú decís también es cierto.
cuando tú dices que hay una crisis de representación porque la gente no encuentra en el sistema electoral el abanico de posibilidades que tiene, entonces No, que le gustaría encontrar. que le gustaría encontrar, cuando en realidad no hay ninguna restricción de ese tipo en el municipal, lo que debiese pasar entonces, porque convengamos que en la municipal hay mucho mayor abanico y mucha mayor cantidad de opciones políticas que en la parlamentaria. Si lo que tú dices fuera cierto, en la parlamentaria votaría menos gente o anularía menos gente, y la verdad es que pasa lo contrario. Entonces, lo que yo creo hoy día es que efectivamente va a haber, hay un punto de inflexión. Yo no creo en estas crisis de representación, yo sí creo que efectivamente hay ciertas señales que se están dando desde la ciudadanía que hay que atender. Efectivamente, yo creo que el binominal tiene que ser revisado. El binominal tiene eso que no tiene la... ¿Para qué lo van a revisar si no hay crisis? No, porque es que no tiene que haber crisis. porque La crisis se anticipa. Además, perdona, A ver, aquí lo único que falta es que me pongan arriba de la mesa la estética de los candidatos y ya no sé por dónde voy a empezar a agarrar, tratar de cualquier parte de la conversación. Voy a ir por partes. Hay algunas cosas que han quedado dando vueltas. La primera, que tú planteaste hace un rato, que cuando hay primarias se evita que se genere esto de que se disgreguen las fuerzas para poder competirle a un candidato. O sea, en el fondo, centrípeta en lugar de centrífuga. Como ocurrió con Providencia, donde finalmente hubo una digamos, primaria, donde se eligió una candidata y todos trabajaron en función de ella. O sea, se juntaron las fuerzas y no se disgregaron. Eso por una parte, que creo que es importante de mirar si eso le da mayor competencia. Pero segundo, no hay que confundir que este no es una elección donde el binominal realmente opere, porque evidentemente aquí gana el más votado. Pero no sé si, y tercero, antes de irme a la pausa comercial, porque esto básicamente va a ser un monólogo antes de la pausa, no sé si es bueno tampoco esta gran cantidad de candidatos en esta sábana en el voto de concejales, porque en la práctica esto es como cuando uno entra al supermercado y ve ese pasillo con numerosas salsas gourmet importadas de distintos países, Holanda, Suiza, no sé cuánto, y uno se para y dice, por la puta, ¿cuál compro? Porque ninguna la entiendo. Claro. Esto es exactamente lo mismo, tenía una multiplicidad de candidatos y no sabía exactamente para qué te sirven los candidatos. Así son los sistemas proporcionales. Claro, pero es la abundancia te confunde, porque ningún candidato realmente te dice hacia dónde va desde el punto de vista político. Incluso algunos hasta ocultan el logo de su partido o lo minimizan en las palomas que... Cuando les conviene, sí. Porque no les conviene. pero no para concejales, pero bueno, eso Pero- lo podemos pero- conversar. Bueno, a la vuelta de la pausa, ¿le parece? Yo puedo decir una brutalidad más para que este joven me diga que yo soy catastrófica. Espérate, la guardé para la vuelta de Ya. comerciales para que quede ahí la gente pendiente. No se cambia, seguimos discutiendo de política aquí en Vía Pública. Estamos en vivo en el canal 24 Horas. Volvemos. Gracias a la televisión HD de Claro.